Me llamo Elena Vargas. Tengo 62 años. Durante la mayor parte de mi vida creí que el amor podía sostener a una familia como los clavos sostienen un tejado. Aquella noche descubrí lo fácil que ambos pueden astillarse. El aroma del pollo asado con mantequilla de romero llenaba la cocina. Era domingo de esos atardeceres tranquilos en Morelos que normalmente terminaban con un pastel de 3 leches y charlas relajadas. Mi hijo Adrián estaba sentado frente a mí con las mangas remangadas y un reloj plateado brillando bajo la luz del comedor. Había pasado el día preparando la mesa, puliendo el roble viejo que mi esposo y yo restauramos juntos hace años. Las velas titilaban entre nosotros suaves y constantes. Adrián apenas me miró, mientras comía solo empujaba los chícharos por el plato y desplazaba el dedo por su celular. Pensé que tal vez estaba inquieto, cansado del trabajo. Se había mudado de vuelta a Cuernavaca 6 meses antes, diciendo que necesitaba un cambio de ritmo. Le creí. Quise creerle. Cuando le pregunté cómo había sido su día, dejó el tenedor con lentitud, como si lo hubiera ensayado y dijo: «Tenemos que hablar». Algo en su tono frío preparado hizo que mi estómago se apretara. Metió la mano en el bolsillo de su chamarra y colocó un documento doblado sobre la mesa. Sus ojos no encontraron los míos. «Presenté la transferencia el mes pasado», dijo. «La escritura ya está a mi nombre». Las palabras cayeron tan suaves que casi no las entendí. La casa continuó señalando las paredes a nuestro alrededor, el piso de madera que lijé con mis propias manos. «Es mía. Tienes 2 días para sacar tus cosas». Por un momento la habitación se desvaneció. Solo escuché el zumbido leve del refrigerador y el torrente de sangre en mis oídos. «Es una broma», dije, aunque sabía que no lo era. «No lo es». Se recargó en la silla, cruzando los brazos, como si fuera un asunto de negocios, no una madre y un hijo, sentados en la misma mesa que habían compartido por décadas. «Ya está hecho, mamá. Los papeles son legales. Tendrás tiempo para mover tus cosas». Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Mi garganta se cerró. Las palabras que quería decir, «¿Cómo pudiste?», o «¿Por qué?», se atoraron en mi pecho. Miré la vela entre nosotros, la cera suave acumulándose en su base, y sentí algo afilado y frío asentarse dentro de mí. Bajé la mirada al documento. Mi nombre estaba ahí, impreso en tinta negra y pulcra, seguido de una firma que se parecía lo suficiente a la mía como para pasar desapercibida. La habitación se tambaleó. Agarré el borde de la mesa. «¿Falsificaste esto?». Se encogió de hombros. «Es complicado. La casa seguía a nombre de papá cuando refinanciaste». «Solo…», lo corregí. «Estarás mejor en un lugar más pequeño. Tienes tus ahorros, ¿verdad?». Quise abofetearlo, gritar hasta que los vecinos me oyeran, pero no lo hice. Solo empujé mi silla hacia atrás. Las patas rasparon la madera. «¿2 días?», pregunté. «Es justo», dijo. Asentí. Luego me levanté y comencé a recoger los platos. El pollo intacto de su lado se había enfriado. «Mamá, no hagas esto más difícil de lo necesario». Apilé los platos y caminé al fregadero. Mis manos temblaron solo una vez cuando abrí la llave. El vapor subió enroscándose como humo entre nosotros. «Deberías irte», dije en voz baja. Dudó, quizás esperando lágrimas o súplicas. Al no recibirlas, tomó su chamarra y se fue sin decir más. La puerta se cerró y el sonido de su coche se desvaneció por el camino. Apagué la llave. La cocina quedó en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj en la pared. Mi reflejo en la ventana parecía extraño, más viejo, más pequeño de alguna manera, pero mis ojos estaban firmes. Me sequé las manos con una servilleta, la doblé con cuidado y la puse en la encimera. Luego recorrí cada cuarto de la casa, la sala con las cortinas cosidas a mano, el pasillo lleno de fotos de una familia más joven y feliz, el dormitorio donde Javier y yo planeamos nuestro futuro. Cuando llegué al porche, la última luz del día había desaparecido. El aire olía a lluvia y pino.
Me senté en los escalones sintiendo la textura de la madera vieja bajo mis palmas. 2 días. Murmuré las palabras una vez probando su forma en la oscuridad. Luego me levanté, entré y cerré la puerta con llave. Mañana descubriría exactamente qué había hecho Adrián. A la mañana siguiente desperté con el crujido de las duelas y el suave golpeteo de la lluvia en el tejado del porche. La casa siempre me hablaba así, cada sonido familiar casi vivo. Durante años esos sonidos fueron mi compañía después de que Javier murió. Él falleció a principios de la primavera, justo cuando los árboles de mango florecían. Recuerdo estar sentada en este mismo porche mirando la pintura descascarada de los barandales, dándome cuenta de cuánto de él seguía presente en cada rincón. La casa se caía a pedazos, entonces el tejado goteaba, el porche se hundía, las paredes marcadas por manchas de humedad. Pero era todo lo que me quedaba de nosotros. Así que decidí reconstruirla. Empecé con poco. Tejas nuevas, paredes frescas, lijando los pisos, hasta que me salieron ampollas en las manos. Cada quincena del despacho de arquitectura iba directo a materiales, pintura, clavos, vigas de las buenas, de esas que no se tuercen con la humedad. Los vecinos ofrecieron ayuda, pero quise hacerlo sola. Había algo sagrado en el trabajo, en aprender a sostener un martillo firme mientras el mundo seguía temblando. Para ese primer invierno, la casa empezó a verse viva otra vez. Las luces ámbar cálidas brillaban por las ventanas. Repinté la sala con el mismo color que Javier llamaba roble atardecer. Cuando las noches se volvían frías, me paraba en esa sala con una taza de té y pensaba: lo logramos, amor. Tú y yo, de alguna manera. Adrián vino una vez ese año con camisa planchada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dijo que Mérida estaba llena de oportunidades. Le di un frasco de mermelada que hice y le dije que llamara cuando se instalara. Nunca lo hizo. En los años siguientes, el patrón fue el mismo: visitas cortas, promesas grandes, desapariciones silenciosas. Mientras tanto, yo pulí cada marco de puerta, reemplacé cada bisagra oxidada, llené el silencio con el zumbido de la lijadora y el olor a barniz. La gente en el pueblo volvió a llamar a la casa la de los Vargas, como lo hacían cuando Javier vivía. Yo asentía y sonreía, orgullosa pero cansada. Pensé que lo más difícil de reconstruir había quedado atrás. Creí que el amor y el trabajo habían sellado cada grieta que el dolor dejó. No sabía entonces que tendría que reconstruirla otra vez, no por la humedad, sino por una traición. Esa noche la casa se sentía diferente. El aire estaba demasiado quieto, las paredes demasiado calladas, como si escucharan. Me senté en la mesa del comedor con una pila de carpetas frente a mí, estados de cuenta de la hipoteca, recibos de impuestos, registros de préstamos que guardé desde que Javier murió. Siempre me enorgullecí de mantener todo en orden. Los números tienen un ritmo, un lenguaje que nunca miente. Pero al hojear los papeles algo no cuadraba. El último resumen de la hipoteca de apenas 3 meses atrás mostraba un aumento en las cuotas mensuales de fideicomiso, miles de pesos más de lo que recordaba pagar. La notificación parecía oficial, pero la firma al final no era de mi oficial de préstamos. Fruncí el ceño comparándola con cartas más antiguas. La tipografía era ligeramente diferente, el logo más oscuro. Encendí la lámpara de escritorio y subí la luz. La tinta brillaba débilmente, como si la hubieran impreso en una máquina nueva. Revisé el sobre del banco, estaba dirigido a mí, pero listaba un apartado postal que nunca usé. Un dolor sordo se extendió por mis sienes. Había refinanciado la casa hace 6 años y los documentos no habían cambiado desde entonces. ¿Por qué ahora? ¿Por qué todos estos cargos extra? Saqué mi chequera del cajón y revisé cada pago del último año. Todos coincidían excepto uno, un débito automático que no reconocí. La línea de descripción decía ajuste de patrimonio. Javier y yo habíamos pagado casi toda la hipoteca antes de que muriera. No había razón para un ajuste de patrimonio. Ninguna. Intenté calmar mi respiración, pero mis manos comenzaron a temblar. Miré hacia el pasillo, casi esperando escuchar pasos, los suyos o los de Adrián. Pero la casa permaneció en silencio, conteniendo el aliento conmigo. Aparté los papeles
y fui al pequeño archivero cerca de la despensa donde guardaba copias de cada documento importante. Mis dedos rozaron las carpetas etiquetadas Impuestos, Seguros, Servicios, Escritura. Saqué la última. Dentro estaban los papeles originales de la compra, la firma cuidadosa de Javier junto a la mía, el sello del notario, aún ligeramente en relieve. Durante años esos papeles habían sido mi consuelo, un recordatorio de que el hogar que construimos estaba seguro anclado tanto en la ley como en el amor. Pero ahora las líneas impresas parecían moverse bajo la luz de la lámpara, su certeza desmoronándose. Respiré hondo y volví a la mesa del comedor. La silla crujió cuando me senté de nuevo. Coloqué la escritura original junto a la carta reciente del banco y las miré lado a lado. No coincidían. Ni el número del notario, ni siquiera el número de referencia de cierre. Alguien lo había cambiado. Mi pulso se aceleró. Pensé en el documento doblado que Adrián dejó en la mesa la noche anterior, el que dijo que probaba que la casa era suya. Supuse que era puro teatro, otro de sus planes que colapsaría en una semana. Pero ahora algo más frío se coló en mí. Junté los papeles en una pila ordenada y presioné mi palma contra ellos para detener su temblor. El borde de un sobre me cortó la piel, un pinchazo brillante y rápido. En algún lugar entre esos números esperaba una mentira. Y quien la escribió contó con que nunca miraría lo suficientemente cerca para verla. No pude dormir. Me quedé despierta escuchando la lluvia golpear contra las ventanas, el mismo ritmo que Javier decía que sonaba como si la casa respirara. Al amanecer mis pensamientos habían dado tantas vueltas que ya no distinguía el miedo de la rabia. A las 6 me levanté, hice café y abrí las cortinas. La niebla flotaba sobre el patio asentándose en los barandales del porche que pinté el verano pasado. Todo parecía normal, pero yo sabía que no era así. Algo había cambiado bajo la superficie invisible, pero cierto. Encontré mi celular en la encimera y busqué en mis contactos hasta llegar a Sofía Ramírez. No habíamos hablado en meses, no por distancia, solo por ese desliz silencioso que pasa cuando los años se mezclan. Había sido mi vecina antes de que se mudara al centro para trabajar con un abogado de bienes raíces. La línea sonó 2 veces. Elena, su voz era cálida aún con esa eficiencia rápida que siempre me tranquilizaba. «Perdón por llamar tan temprano», dije. «Creo que algo anda mal con la casa». No dudó. «Cuéntame». Le expliqué todo: la cena, la repentina reclamación de Adrián, el documento con mi firma falsificada, las extrañas cartas de la hipoteca. Mi voz tembló una vez, pero seguía hablando. Sofía escuchó como siempre lo hacía, sin interrupciones, sin incredulidad. Cuando terminé, dejó escapar un suspiro lento. Elena dijo: «Sé que es duro escuchar esto, pero si él presentó algo a tu nombre, estará en los registros del municipio. Las transferencias de propiedad son públicas. No puedo acceder a ellas sin autorización, pero tú sí. Ve a primera hora. Saca todo lo que tenga tu dirección aunque parezca viejo». Apreté el teléfono con más fuerza. «¿Crees que realmente es posible?», dijo con suavidad. «Y si es cierto, lo resolveremos. Pero no lo llames. No lo enfrentes aún. Solo consigue los papeles». Su calma se filtró por la línea, un pequeño ancla contra el pánico que me seguía desde la cena. «Sofía», susurré, «¿cómo pudo hacer algo así?». «La desesperación hace que la gente sea imprudente», dijo. «Y la familia lo complica. Pero no estás indefensa, Elena. Has manejado cosas más difíciles». Sus palabras pesaron más de lo que ella sabía. Pensé en los años después de la muerte de Javier, noches largas, dibujando planos de construcción para pagar la hipoteca, aprendiendo a arreglar lo que no podía permitirme reemplazar. En ese entonces, la casa había sido mi escudo contra el mundo. Ahora se había convertido en el campo de batalla. «Iré en cuanto abran», dije finalmente. «Bien, lleva tu identificación, la escritura vieja y la carta del banco, y llámame después». Colgamos y por un largo rato me quedé ahí con el teléfono aún cálido en la mano. El café se había enfriado. Afuera la niebla comenzó a levantarse revelando el contorno afilado de las montañas más allá del patio.
por primera vez en días, sentí algo sólido encenderse dentro de mí. No paz aún no, pero el más leve rastro de determinación. Mañana dejaría de adivinar y empezaría a saber. Cuando la oficina municipal de Cuernavaca abrió, la niebla se había disipado, dejando las calles limpias y frías. Estacioné junto a la acera sosteniendo una carpeta contra mi pecho, los bordes húmedos por el sudor de mis manos. El edificio era bajo y pálido, con luces fluorescentes que zumbaban débilmente a través de las ventanas. Dentro el aire olía a papel y tóner. Una empleada en el mostrador levantó la vista a una joven con el cabello recogido en un moño suelto y una placa que decía C. López. Sonrió de esa manera educada y practicada que tienen las personas que esperan un trámite rutinario. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito los registros de una propiedad», dije sorprendida por lo firme que sonó mi voz. «La dirección es Avenida del Sol 104. Tecleó algo en su computadora, el sonido de las teclas resonando en la sala silenciosa. «Usted figura como la propietaria actual», dudé. «Debería». Frunció el ceño ligeramente mientras sacaba una carpeta delgada de un cajón. La deslizó hacia mí por el mostrador. «Puede revisarla en esa mesa. Por favor, no saque los originales». Llevé la carpeta a un escritorio en la esquina cerca de una ventana donde la luz del sol caía en un cuadrado brillante sobre la madera. Desdoblé el primer documento y vi mi nombre escrito pulcramente en la parte superior: Elena L. Vargas. La tinta era negra, nítida, reciente. Debajo otro nombre: Adrián Vargas. La línea entre ambos decía: transferencia de título, propiedad residencial, presentada hace 6 semanas. Mi garganta se cerró. Pasé a la segunda página. Ahí, en tinta azul ondulada, estaba mi firma, o algo que pretendía serlo. La curva de la E estaba cerca, pero no del todo, y la L carecía de su cola habitual. La miré tanto tiempo que las letras se emborronaron. Debajo el sello de un notario marcado en el papel como una herida: aprobado P. Morales. El nombre me golpeó. Pablo Morales. El antiguo socio de negocios de Adrián, el que solía vender paquetes de inversión desde una oficina compartida cerca del centro. Lo recordé estrechándome la mano en una fiesta de Navidad hace años, su sonrisa amplia, su traje demasiado brillante. Volví a pasar la página. Cada hoja se sentía más pesada que la anterior. Adjunto al archivo había una fotocopia de la licencia de conducir de Adrián con su dirección listada como la casa misma, mi casa, y una nota que decía que la transferencia había sido verificada en persona. Podía escuchar mi pulso en los oídos. La empleada me miró. «¿Todo bien, señora?», tragué con fuerza. Sí, mentí. Volvió a su escritorio dejándome sola con el zumbido de las luces fluorescentes y el suave roce del papel. Saqué mi celular y comencé a fotografiar cada página con cuidado. Primero la transferencia, luego el sello del notario, la copia de la licencia, la página de testigos. Mis dedos temblaban, pero mantuve la cámara firme. El suave clic del obturador se convirtió en un ritmo, algo a lo que aferrarme. Cuando terminé, devolví la carpeta al mostrador. La empleada ofreció una copia del recibo por la solicitud de registros. Le agradecí y salí a la luz del sol. El brillo me golpeó como una bofetada. Me quedé en los escalones de la oficina con el celular apretado, revisando las imágenes una por una. Mi nombre, mi firma falsificada, el sello. Prueba innegable. Un hombre con traje gris pasó junto a mí murmurando disculpas, y me di cuenta de que no me había movido en casi un minuto. Respiré hondo, pero no me estabilizó. El mundo se había inclinado. El suelo que creía sólido, mi hogar, mi hijo, mi confianza, había sido cambiado por una pila de papeles falsos y una marca de tinta que no hice. Caminé al coche, cada paso más pesado que el anterior. Dentro me senté un momento antes de encender el motor. El cinturón de seguridad hizo un sonido hueco al encajar. El celular descansaba en mi regazo, las fotos brillando débilmente en la pantalla. Eran prueba de lo que había hecho, clara, condenatoria, irreversible. Pero la prueba no se sentía como victoria. Se sentía como pérdida con una firma. Agarré el volante y miré al frente. La oficina municipal estaba detrás de mí, las montañas más allá silenciosas e indiferentes.
En algún lugar en medio algo dentro de mí se endureció, no en odio aún, no, pero en algo más frío y afilado. Lo que fuera esto ya no era un malentendido. Era una guerra escrita en tinta. Cuando llegué al camino de entrada esa tarde, la casa parecía casi pacífica bajo la luz tardía. Las vigas del porche captaban el oro del sol poniente, las mismas que reemplacé con mis propias manos después de que la madera vieja se pudriera. Por un momento quise creer que nada había cambiado, pero el celular en mi bolsillo decía lo contrario. La prueba vivía ahí ahora, prueba de lo que mi hijo había hecho. Seguía sentada en el coche cuando noté a alguien cruzando el patio. Era Carmen Ortiz, mi vecina de al lado, cargando una canasta cubierta con un paño de lino. Tenía esa bondad cuidadosa que viene de haber visto demasiado en la vida y no juzgar nada. Su esposo Miguel la seguía detrás más lento, saludando cortésmente con la mano. «Vi tu coche llegar», dijo Carmen. «Pensé que te vendría bien algo de cena». Miguel hizo un pozole. El gesto casi me rompió. Logré sonreír y tomé la canasta, el calor filtrándose a través del paño hacia mis manos. «Gracias», dije. «No tenían que hacerlo». «Bueno», respondió ella. «La gente no siempre hace lo que tiene que hacer. A veces solo hace lo que es correcto». Nos sentamos en los escalones del porche con tazones equilibrados en las rodillas, el vapor subiendo al aire fresco. Les conté una parte de la verdad sobre la transferencia de la escritura, la firma falsificada, la visita a la oficina municipal. Dejé fuera lo peor, la parte donde el nombre de Adrián estaba escrito sobre el mío como una sentencia. Miguel escuchó en silencio, sus manos curtidas descansando en el barandal. Cuando terminé, asintió una vez. «Recuerdo verte ahí arriba arreglando el tejado sola», dijo. «Estuviste cada fin de semana durante meses. Si alguien pregunta, lo diremos». Carmen extendió la mano y tocó mi brazo. «Has puesto toda tu vida en este lugar. Todos en el vecindario lo saben». Sus palabras no deberían haber significado tanto, pero lo hicieron. Aterrizaron en algún lugar profundo en el espacio que la voz de Adrián solía llenar. Mientras caía el crepúsculo, las luces de los porches se encendieron arriba y abajo de la calle. Los Ortiz se quedaron un poco más hablando de cosas pequeñas, el mercado de agricultores, el pronóstico de tormenta, el olor a madreselva que llegaría con junio. Cosas normales, del tipo que te recuerda que la vida aún existe fuera de las paredes que te hieren. Cuando finalmente se levantaron para irse, Miguel se volvió. «Si hay problemas, nos llamas primero. No deberías enfrentar esto sola». Los vi cruzar el patio, la luz captando sus siluetas antes de que la oscuridad las tragara. Por primera vez desde la cena, el silencio no se sintió vacío. Se sintió como si el pueblo mismo estuviera vigilando firme y sin decir palabra mientras yo juntaba los pedazos de lo que quedaba. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. El cielo afuera era un índigo profundo del tipo que difumina las montañas en sombras. Mi café quedó intacto mientras veía la primera luz deslizarse por el porche, delineando la casa en la que ya no confiaba. A las 8 estaba al teléfono con el cerrajero. El hombre que llegó era mayor, callado, con el cabello gris, bajo una gorra de béisbol desvaída. No preguntó por qué quería cambiar todas las cerraduras. Solo asintió, reunió sus herramientas y se puso a trabajar. El sonido del taladro contra el metal era agudo y deliberado como un latido que finalmente podía controlar. Con cada giro de la llave inglesa algo en mí se estabilizaba. Cuando me entregó el nuevo juego de llaves de latón aún cálidas por sus manos, sentí un peso pequeño pero sólido de certeza. Desde ahí manejé al banco. La empleada en el mostrador, una joven llamada Ana, me reconoció por años de visitas. «Buenos días, señora Vargas. ¿Necesita hacer un retiro?» «No exactamente», dije. «Necesito congelar todas las líneas de crédito a mi nombre, todas las cuentas, todas las tarjetas». Su sonrisa se desvaneció, pero asintió. «Por supuesto, la ayudaré con eso». No hizo preguntas y lo agradecí. En media hora el proceso estaba completo, cuentas bloqueadas, alertas configuradas. Antes de irme abrí una nueva caja de seguridad y puse dentro los originales de mi escritura, el testamento de Javier y la póliza de seguro de la casa. El sonido metálico de la puerta al cerrar
Fue extrañamente reconfortante, como el sonido de una bóveda sellándose contra la tormenta. De camino a casa me detuve en la oficina de Sofía. Trabajaba en un edificio de ladrillo estrecho cerca de la plaza de armas, su escritorio lleno de notas adhesivas y pilas de expedientes. Levantó la vista en cuanto entré. Saqué los escaneos del municipio, dijo señalándome que me sentara. Todo coincide con lo que encontraste. La transferencia es real, pero es fraudulenta. Presentaremos una solicitud de emergencia para anularla antes de que intente aprovechar la propiedad. Deslizó un formulario por el escritorio ya medio llenado. Necesitaré tu firma y una copia de tu identificación. Firmé donde señaló mi mano firme esta vez. Ella sonrió levemente. Lo estás manejando mejor de lo que la mayoría lo haría. No lo siento así, dije. Tal vez no. Pero eso no significa que no lo estés haciendo. Sus palabras me siguieron al salir. Me detuve en una ferretería por una luz con sensor de movimiento y una caja fuerte pequeña para la casa. Para cuando volví a casa, el aire se había vuelto pesado, el viento trayendo el aroma de la lluvia. Pasé la tarde instalando las nuevas luces en el porche, probando cada una hasta que se encendía brillante con el menor movimiento. La caja fuerte fue bajo la cama, escondida detrás de una caja con los viejos cuadernos de bocetos de Javier. Dentro, puse copias de cada documento, fotos de la oficina municipal, registros bancarios, la carta de Adrián, que aún no podía tirar. Cuando llegó la lluvia lo hizo en cortinas fuerte contra el tejado. Recorrí la casa lentamente apagando luces, revisando ventanas, trazando la textura familiar de la madera en los marcos de las puertas. En el pasillo, las fotos de nuestra familia captaban la luz tenue. Javier en su taller, Adrián, a los 10 años sonriendo con un diente faltante. Me detuve ahí más tiempo del que pretendía. Susurré buenas noches a Javier, luego a la casa misma y a la versión de mi vida que había terminado sin ceremonia. El aire olía a tierra húmeda y pintura vieja. Afuera la luz de movimiento se encendió y luego se apagó. Por primera vez en días no tenía miedo de la oscuridad. Solo estaba consciente de ella y lista para lo que se moviera dentro. La mañana amaneció gris y pesada, con una luz que parecía presionar más que levantarse. El pronóstico anunciaba tormentas, aunque el aire afuera estaba quieto, una calma inquieta antes de algo inevitable. Me quedaban 24 horas. Ese era el tiempo que Adrián me había dado. Y aunque ya no creía en su autoridad sobre nada en esta casa, el número mismo se había convertido en un reloj que no podía silenciar. Cada tic-tac era un recordatorio de lo que tenía que hacer antes de que él regresara. Hice una lista en una libreta amarilla: empacar lo esencial, mover objetos valiosos, instalar cámaras. Al lado, dibujé una línea por cada tarea terminada. Así había sobrevivido los meses después de la muerte de Javier: hacer listas, marcar casillas, seguir moviéndome. El movimiento era un escudo. A media mañana estaba en el ático, el polvo flotando en la luz inclinada. El aire olía a cedro y veranos antiguos. Cajas alineaban las vigas, decoraciones navideñas, herramientas de dibujo, viejas álbumes de fotos gruesos con años. No estaba lista para ver las fotos, aún no, pero tomé la caja de herramientas de Javier y la bajé. En la sala, comencé a clasificar cosas en pilas. Una pila de documentos para Sofía, una más pequeña para el banco. Las cosas que realmente importaban, cartas, bocetos y el reloj de bolsillo de Javier, las puse en una sola caja etiquetada guardar. No era mucho considerando cuánto tiempo habíamos construido esta vida juntos, pero era lo que podía llevar sin romperme. Al mediodía fui a la ferretería por segunda vez esa semana. El empleado, un hombre callado llamado Juan, que me conocía desde hacía años, preguntó si estaba arreglando algo otra vez. Algo por el estilo, dije. Compré 3 cámaras de seguridad pequeñas y un paquete de baterías. Ofreció enviar a alguien a instalarlas, pero le dije que lo manejaría. Siempre lo había hecho. De vuelta en casa, la primera cámara fue sobre el porche delantero, enfocada al camino de entrada. La segunda miraba la reja trasera, donde la barda se encontraba con los árboles. La tercera la puse en el pasillo, su pequeña luz roja parpadeando cuando detectaba movimiento.
Era extraño pensar que mi propia casa ahora necesitaba vigilancia. Aún así, la vista de esos puntitos rojos me calmaba, eran prueba de que no estaba indefensa. Por la tarde el cansancio se instaló. Me senté en el borde de la cama, la caja de recuerdos a mi lado, y abrí el reloj de Javier. El cristal estaba rayado por años de uso, las manecillas detenidas en las 6:42. Lo volteé y encontré la nota doblada que guardé atrás hace años, amarillenta y arrugada por el tiempo. Protege lo que construimos, no a quien lo rompe. Había escrito esas palabras yo misma, después de la primera vez que Adrián desapareció por meses y regresó pidiendo dinero. Javier había dicho algo similar antes de morir, y lo escribí un recordatorio para después, aunque nunca pensé que lo necesitaría así. Afuera el trueno rugió a lo lejos, largo y bajo. Me levanté, revisé las ventanas otra vez y recorrí cada cuarto una última vez. La sala olía levemente a pulidor de limón, los pisos lo suficientemente limpios para reflejar la luz que se desvanecía. Las encimeras de la cocina estaban vacías, salvo por una tetera y una taza. Cuando llegó la lluvia lo hizo en cortinas que emborronaron los cristales. Vi el camino de entrada llenarse de agua, las luces del porche parpadeando contra la tormenta. Siempre había amado el sonido de la lluvia. Aquí antes era consuelo, una señal de que el tejado que arreglé con mis manos resistía. Ahora sonaba diferente, inquieto, vigilante. Al caer la noche, empaqué la última de mi ropa en una maleta. La cámara de movimiento parpadeaba débilmente detrás de mí, grabando cada paso. No estaba segura si lo hacía por protección o por prueba. Quizás ambas. El reloj en la pared marcaba las 9:30. En menos de un día él regresaría, esperando encontrarme fuera o lo suficientemente rota para irme en silencio. Pero no sabía en qué tipo de mujer me había convertido. Puse la maleta junto a la puerta principal y fui a la ventana. El reflejo que me miraba no parecía la mujer que servía cenas de domingo o esperaba llamadas que nunca llegaban. Parecía mayor, más firme, más dura. El trueno se acercó. La luz del porche parpadeó una vez, luego se estabilizó. Me quedé ahí hasta que mi respiración se sincronizó con el ritmo de la tormenta. Mañana decidiría todo, qué se quedaba, qué se iba, qué era mío para conservar. Y por primera vez desde que esto comenzó, no tenía miedo de perder. Tenía miedo de dejar algo sin hacer. Por la mañana la tormenta había pasado. El aire estaba limpio y frío, con ese olor agudo a pino y tierra húmeda que siempre sigue a una lluvia fuerte. La luz del sol atravesó las nubes, cortando líneas doradas finas por el patio. Era casi hermoso, demasiado hermoso para lo que traería el día. Había estado despierta durante horas. Mis manos temblaron solo una vez mientras vertía el café. Todo lo que necesitaba hacerse ya estaba en su lugar: cámaras cargadas, documentos impresos, copias enviadas a Sofía. La oficina del sheriff confirmó que estarían aquí antes del mediodía. A las 11 escuché el crujido de llantas sobre la grava. Una camioneta negra se detuvo al final del camino, seguida por un sedán plateado más pequeño. El aire se quedó quieto otra vez, como si incluso el viento no quisiera entrometerse. Adrián salió primero. Vestía jeans oscuros, camisa planchada y esa calma engreída que solía usar cuando creía que el encanto podía arreglar cualquier cosa. Dos hombres salieron detrás de él, ambos más jóvenes, del tipo de amigos que siguen al problema como polillas a la llama. Hablaban bajo mientras subían por el sendero, sus risas agudas y descuidadas. Me paré en el umbral con una mano descansando en el marco. La nueva cerradura brillaba bajo la luz del sol. Cuando Adrián llegó al porche, sonrió de esa manera que pretende reescribir la historia. «Todavía estás aquí», dijo. «No te di 2 días». «Sí», dije, mi voz firme. «Y los usé». Frunció el ceño como si intentara leer algo en mi rostro. Detrás de él uno de los hombres ajustó su gorra impaciente. «¿Ya podemos empezar a meter cosas?», no preguntó. «Aún no», dijo Adrián, todavía mirándome. «Mamá, no hiciste esto difícil, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, una patrulla se estacionó junto a su camioneta. El vehículo del sheriff era inconfundible, con la luz del sol reflejándose en su retrovisor.
La sonrisa de Adrián titubeó. El oficial Torres salió un hombre alto que conocí esa mañana cuando revisó los papeles de la orden judicial. Su voz era tranquila pero firme mientras se acercaba. Señor Vargas. Adrián se volvió hacia él, la irritación creciendo en su rostro. Sí, estoy aquí en nombre del Tribunal Municipal de Cuernavaca, dijo Torres. Tenemos notificación de una transferencia de propiedad disputada presentada a su nombre. Hasta que el caso sea revisado, nadie puede retirar, entrar o ocupar la propiedad sin autorización. Le entregó un documento sellado. El porche quedó en silencio salvo por el leve zumbido de los insectos en el césped. Adrián tomó el papel pero no lo leyó. Esto es ridículo, dijo. Esa es mi casa. El tono de Torres no cambió. No según esta orden judicial. Adrián se volvió hacia mí entonces, su voz subiendo. ¿Llamaste a la policía? ¿De verdad hiciste esto? Lo miré a los ojos. Tú lo hiciste cuando falsificaste mi nombre. Por un segundo el aire entre nosotros crujió, algo mezquino y sin palabras torciéndose en su expresión. Los amigos se movieron incómodos detrás de él. ¿Crees que puedes humillarme así?, espetó. Torres dio un paso más cerca. Señor, le sugiero que se calme. Estoy calmado, gritó Adrián, pero su voz lo traicionó. La confianza que llevaba como armadura se deslizaba rápidamente. No dije nada. No necesitaba hacerlo. La justicia tenía una voz más fuerte que la mía. Los oficiales comenzaron a documentar la escena tomando fotos del porche y el camino de entrada, anotando el estado de la propiedad para el expediente. Cada clic de su cámara sonaba como un punto final, sellando cada mentira que él había dicho. Al otro lado de la calle, Carmen y Miguel Ortiz estaban junto a su buzón observando en silencio. Carmen levantó una mano no para saludar, sino para mostrar que estaba ahí. Testigos firmes sin palabras. El pueblo que alguna vez solo asentía en saludo, ahora estaba como mi defensa silenciosa. Adrián miró alrededor, la realidad asentándose. ¿Los pusiste a todos a vigilarme? No necesité hacerlo, dije. Tú mismo te hiciste visible. Intentó hablar de nuevo, pero no pudo. Sus amigos murmuraron algo sobre irse, y en minutos, el coche plateado retrocedió por el camino. Adrián dudó más tiempo apretando el papel doblado como si pudiera cambiar si lo sostenía con fuerza. Finalmente se dio la vuelta con los hombros rígidos y caminó hacia su camioneta. El motor arrancó, aceleró una vez, luego se desvaneció por la carretera. El silencio que siguió fue tan profundo que se sintió como un suspiro que llevaba años formándose. El oficial Torres se quedó para confirmar que la notificación fue entregada. Si intenta regresar, llámenos directamente, dijo. No pasará la reja. Asentí, le agradecí, y vi cómo la patrulla desaparecía por la carretera. Cuando volví a entrar, la casa estaba quieta. La luz a través de las ventanas captaba motas de polvo flotando como chispas diminutas. En la encimera estaba la llave de repuesto, una de las nuevas, suave y fría en mi palma. Cerré los dedos alrededor de ella y exhalé lentamente. Por primera vez en meses, el aire en mi hogar se sentía completamente mío. 3 semanas después, el tribunal olía a papel viejo y pulidor de limón. La luz de la mañana se colaba por las ventanas altas, el polvo, girando en patrones silenciosos que parecían suspendidos en el tiempo. Me senté en una banca de madera junto a Sofía, con las manos cruzadas en el regazo, los papeles que ella organizó descansando ordenadamente en su maletín. Al otro lado del pasillo, Adrián estaba con su abogado, un hombre demasiado joven, demasiado pulido, su confianza desentonando con el cansancio de mi hijo a su lado. Adrián tenía el cabello más corto, ahora los ojos rodeados de ojeras. Cuando me miró, no había enojo, solo algo hueco y sin decir. El alguacil anunció el caso. Sofía se levantó primero, compuesta y deliberada. La seguí el clic de mis zapatos resonando en la sala. La jueza, una mujer alta con el cabello gris recogido en un moño, ajustó sus lentes y miró entre nosotros. Case 24-107, leyó en voz alta. Vargas contra Vargas. Alegato transferencia fraudulenta de propiedad y tergiversación de identidad.
Su voz no tenía juicio, solo gravedad. ¿Están ambas partes listas para proceder? Sofía asintió. Por la demandante, su señoría. El abogado defensor se levantó con la corbata ligeramente torcida. Listo por el demandado. Comenzó la audiencia. La voz de Sofía era calma, sus palabras afiladas, mientras desdoblaba la historia. Mi firma falsificada, el notario falso, la transferencia presentada 6 semanas antes del enfrentamiento. Presentó fotos, la declaración jurada de los Ortiz y el testimonio notariado del cerrajero, confirmando que yo cambié las cerraduras, no Adrián. Me quedé quieta mientras hablaba con las manos apretadas tan fuerte que sentía el pulso en mis palmas. Cada frase era a la vez validación y desamor. Los hechos eran claros, pero seguían siendo las ruinas de mi familia expuestas en una sala pública. Cuando le tocó al defensor, el abogado de Adrián argumentó desesperación. Dijo que Adrián había malentendido los documentos de propiedad, que sus acciones fueron erradas pero no maliciosas. Podía ver el temblor en la mano de mi hijo mientras movía los papeles frente a él. La jueza escuchó en silencio su expresión ilegible. Finalmente se volvió hacia Adrián. «Señor Vargas, ¿tiene algo que decir antes de que emita mi fallo?», dudó mirando sus zapatos. «Solo quería arreglar las cosas», murmuró. «Pensé que estaría mejor en un lugar más pequeño. No quise». Su voz se quebró. Por un segundo parecía el niño que solía construir fuertes en el patio trasero y llamarlos castillos. Pero luego recordé los papeles falsificados, la arrogancia en la mesa del comedor, la forma en que dijo «tienes 2 días». La jueza asintió una vez, garabateando algo en sus notas. «He revisado las pruebas», dijo. «La demandante ha demostrado que la transferencia de propiedad fue fraudulenta y ejecutada sin consentimiento. La escritura será revertida a la señora Vargas inmediatamente. Además, el tribunal ordena la restitución de los costos legales asociados y la reversión de todas las transacciones financieras vinculadas al reclamo falso». Un jadeo silencioso se me escapó antes de que pudiera detenerlo. Estaba hecho. La jueza hizo una pausa estudiándome. «Señora Vargas, ¿busca más daños o cargos penales?». Sofía me miró lista con su moción preparada, pero negué con la cabeza. Mi voz cuando salió fue suave pero segura. «No, su señoría. Solo quiero que se haga lo correcto». La mirada de la jueza se detuvo un momento, luego se suavizó. «Es su derecho elegir. Se dicta sentencia a su favor». Golpeó el mazo una vez, un sonido agudo que llenó la sala. Mientras la gente comenzaba a levantarse, Sofía se volvió hacia mí. «Podrías haber pedido más», susurró. «Ya lo hice», dije. «Solo no del tribunal». Recogimos nuestras cosas en silencio. Adrián no se acercó, aunque parecía que podría hacerlo. Su abogado puso una mano en su hombro, guiándolo hacia la puerta lateral. Lo vi irse hasta que el eco de sus pasos desapareció. Afuera la luz era más brillante de lo que esperaba. Sofía caminó conmigo hasta los escalones del tribunal, luego se detuvo. «Sabes», dijo, «no mucha gente lo habría manejado así». «No quería destruirlo», dije mirando la carpeta en mis manos. Solo quería dejar de fingir que él no lo había hecho ya. Ella asintió levemente y me dejó ahí, sus tacones desvaneciéndose contra el pavimento. Me quedé sola por un largo rato, el sol calentando la parte superior de mi cabeza, el tribunal detrás de mí, alto e inmóvil. Debería haber sentido triunfo. En cambio, solo sentí cansancio, como alguien que acaba de limpiar una herida que nunca dejaría de doler del todo. Cuando finalmente me di la vuelta para irme, la luz captó la llave de latón colgada de mi cuello. Brilló una vez breve y silenciosa antes de que el viento cambiara y me llevara a casa. La casa volvió a estar en silencio, del tipo que zumba en lugar de descansar. Los papeles se fueron, las firmas borradas, mi nombre regresó a la escritura, pero el silencio pesaba más que nunca. La justicia se había hecho, pero no sonaba a paz. Recorrí cada cuarto lentamente, dejando que el silencio se asentara. La cocina olía levemente a aceite de limón y lluvia, igual que cuando Adrián era pequeño.
La luz de la tarde caía en franjas largas por el suelo tocando las tablas desgastadas, donde sus crayones alguna vez rodaron lejos de sus pequeñas manos. Aún podía verlo ahí de 5 años sentado con las piernas cruzadas en el piso, dibujando una imagen de nuestra casa con ventanas torcidas y un sol que ocupaba medio cielo. Somos nosotros, había dicho con orgullo, levantándolo para mostrármelo. Javier y yo nos reímos colgándolo en el refrigerador hasta que el papel se amarilleó. Lo guardé por años doblado cuidadosamente entre cartas viejas, pero ya no estoy segura de dónde está. Tal vez en el ático, tal vez ya perdido. Ese recuerdo vino a mí como un fantasma. Me senté en la mesa y tracé la leve línea en la madera donde su lápiz había rayado demasiado fuerte. Mis dedos se detuvieron ahí como si pudiera atravesar el tiempo y tocar la parte de él que aún no había aprendido a mentir. Afuera el viento susurraba entre los árboles trayendo el olor a tierra húmeda por la ventana abierta. Cerré los ojos y lo dejé entrar. No era perdón lo que sentía, al menos no aún, sino algo más tranquilo, algo que vivía junto al duelo. El tipo de tristeza que llega cuando te das cuenta de que el amor no muere de golpe. Se desvanece en pedazos dejando ecos atrás. En la encimera estaba la vieja radio de Javier polvorienta pero aún funcionando. La encendí el ruido estático dando paso a una canción ranchera baja. La voz del cantante se quebraba en los bordes gastada pero firme. Pensé en Javier otra vez cómo solía tararear la misma melodía mientras arreglaba los barandales del porche, su ritmo seguro y paciente. Habría odiado lo que pasó entre mi hijo y yo, pero habría entendido la elección que hice. Caminé hacia la puerta trasera y miré el patio. El árbol de mango estaba alto cerca de la barda, sus flores apenas comenzando a abrirse. Debajo la tierra aún tenía cicatrices donde la camioneta de Adrián había pasado durante la tormenta. El césped volvería a crecer eventualmente. Siempre lo hacía. Al caer el crepúsculo, preparé té y me senté junto a la ventana, la llave de latón cálida contra mi clavícula. En algún lugar del pueblo, Adrián existía en un silencio diferente, su propio ajuste de cuentas, su propia distancia. No le deseaba daño, solo claridad. Tal vez un día recordaría a ese pequeño en el suelo de la cocina y entendería lo que rompió. Hasta entonces viviría con el silencio que dejó atrás, aprendiendo lentamente cómo dejarlo volverse algo más suave. La decisión llegó en silencio, sin drama ni lágrimas. Una mañana, mientras el sol se deslizaba por el suelo de la cocina y atrapaba el polvo en el aire, me di cuenta de que ya no pertenecía a la casa. Había luchado por ella, la protegí, incluso la recuperé, pero lo que quedaba ya no era hogar. Las paredes cargaban demasiados ecos, demasiadas versiones de nosotros, superpuestas como pintura que se desvanece. Cada cuarto tenía una sombra que no podía suavizar. Así que hice café, me senté en la mesa y llamé a una agente inmobiliaria en la que confiaba. Su nombre era Valeria Prado, una mujer paciente con voz suave que había ayudado a Javier y a mí a refinanciar una vez hace años. ¿Estás segura, Elena?, preguntó después de escuchar mi plan. Sí, dije. Solo quiero hacerlo bien esta vez. A mi manera. En una semana trajo compradores. Una pareja joven recorrió la casa con un cuidado reverente, susurrándose como si las paredes pudieran escuchar. Notaron los detalles, cómo la veta de la madera cambiaba cerca de la ventana donde el sol golpeaba más fuerte, cómo los escalones del porche no crujían incluso después de tantos años. La mujer tocó el pasamanos y sonrió. «Se siente amada», dijo. Asentí porque lo estaba. Incluso con el dolor, la casa había sido amada. La venta se concretó más rápido de lo que esperaba. Cuando Valeria me dio los papeles de cierre, su pluma hizo un clic suave entre nosotras. Firmé mi nombre firme, deliberado, libre. Por una vez, ninguna otra mano rondaba cerca de la mía. El dinero de la venta fue a una nueva cuenta solo a mi nombre. No era solo dinero, era algo más limpio, más ligero. No quería una mansión ni una gran reconstrucción. Quería silencio. Así que renté una pequeña cabaña al borde del río Lerma, no lejos de Cuernavaca, pero lo suficientemente lejos para sentirse intocada por su ruido.
La cabaña era sencilla, paredes blancas, persianas verdes, una recámara, pero la primera noche que abrí la puerta sentí algo dentro de mí exhalar. El aire olía a pino y agua. Una puerta de malla crujió levemente y el viento trajo el murmullo del río por la ventana abierta. Desempaqué solo lo que importaba, una caja con los bocetos de Javier la tetera, la nota doblada que él me dejó una vez. En el tocador puse la llave de latón. Había colgado de la puerta principal por años, pesada y cálida por el sol. Pasé el pulgar por su borde, luego la enhebré en una cadena delgada y la puse alrededor de mi cuello. Ya no se sentía como una carga. Se sentía como prueba. Los días encontraron su ritmo otra vez. Caminaba por las orillas del río en las mañanas, la niebla enroscándose baja sobre el agua. A veces me detenía a ver a los kayaks deslizarse río abajo o a las garzas pararse quietas entre los juncos. El silencio era diferente aquí, no hueco sino vivo. Los vecinos eran pocos. La señora Morales, que vivía 2 cabañas más allá, me trajo jitomates frescos de su huerto. Un maestro jubilado llamado Raúl saludaba cada tarde cuando sacaba a pasear a su perro. No preguntaban por mi historia y yo no la ofrecía. Era suficiente ser vista simplemente como Elena, la mujer de la cabaña blanca junto al río. Por las noches me sentaba en el porche con una cobija sobre los hombros, escuchando a los grillos y el suave chapoteo del agua contra las piedras. La llave de latón descansaba cálida contra mi piel, captando la luz del farol. Me recordaba que a veces sobrevivir no se trata de aferrarse, sino de saber cuándo alejarse con lo que aún es tuyo. La casa en Avenida del Sol ahora le pertenecía a alguien más. Pero la fuerza que la construyó, las manos que la mantuvieron en pie, la voz que se negó a romperse, todo eso vino conmigo. Y en este lugar pequeño y tranquilo junto al río, finalmente entendí que irse no era perder. Era empezar de nuevo. La primavera llegó temprano ese año. El aire traía una dulzura que se adhería a todo el aroma de las bugambilias, el zumbido de las abejas sobre los parterres del parque. Comencé a pasar las mañanas ahí sentada en una banca de madera junto al sendero con vista al río. Era donde me gustaba escribir listas, tomar café y dejar que las horas pasaran sin prisa. Una mañana una mujer mayor se sentó a mi lado. Su nombre era Rosa Mendoza, aunque se presentó simplemente como Rosa de la casa de ladrillo cerca de la oficina de correos. Sostenía una carpeta manila en el regazo, sus bordes suaves y arrugados. Después de unos minutos de silencio suspiró. «Dicen que necesito firmar esto para mantener mi nombre en la casa», murmuró. «Pero no entiendo la mitad». Miré los papeles, estados de cuenta de préstamos, formularios de propiedad, algo sobre una actualización de título. El mismo lenguaje cuidadoso que alguna vez confié sin leer lo suficiente. Mi estómago se apretó. «¿Quién te dio estos?», pregunté con suavidad. «Mi hijo», dijo avergonzada. «Dijo que es solo para ayudar con los impuestos, pero últimamente ha estado hablando de vender. No quiero perder mi hogar, ¿sabes?». La luz del sol caía sobre sus manos temblorosas, el papel estremeciéndose entre sus dedos. Respiré lento, recordando cómo se sentía estar en su lugar, preguntarse si el amor podía volverse en tu contra sin aviso. «Vamos a revisarlos juntos», dije. Pasamos la siguiente hora leyendo línea por línea. Le expliqué qué significaba cada sección, dónde aparecía su nombre, dónde no. Cuando llegamos a la página que autorizaba una transferencia de escritura, sus ojos se abrieron. Susurró. Dijo que solo era papeleo. «Siempre empieza así», dije en voz baja. La ayudé a marcar la página, le dije que la llevara a la oficina municipal antes de firmar nada. Me agradeció tantas veces que perdí la cuenta, apretando mi mano entre las suyas antes de irse. La voz debió correr más rápido de lo que esperaba. Para la siguiente semana 2 personas más me encontraron en esa misma banca, ambas mayores, ambas, preocupadas por propiedades o papeles que no entendían. No hice publicidad, pero de alguna manera lo sabían. Imprimí copias extra de formularios municipales, resalté secciones clave, hice guías simples.
No era mucho, solo claridad pasada de mano en mano. Sin embargo, cada persona que ayudaba parecía levantar una pequeña parte del peso que aún cargaba. Algunas tardes, cuando el río brillaba dorado y la banca se calentaba bajo el sol, tocaba la llave de latón alrededor de mi cuello y pensaba en la sonrisa agradecida de Rosa. La casa que perdí me había enseñado todo lo que necesitaba para devolver. Y en esas horas tranquilas junto al agua, finalmente encontré una especie de paz que ninguna escritura podía garantizar. El verano se asentó sobre el valle con un calor lento y paciente. Los días se alargaban junto al río y el aire olía a madreselva y hierba cortada. Mi vida había encontrado su ritmo otra vez tranquilo, medido, lleno de pequeños rituales que nadie podía quitarme. Mañanas en el porche con té, tardes ayudando a los vecinos con su papeleo, noches viendo el cielo tornarse del color del cobre viejo. Fue en una de esas tardes cuando llegó la carta. El sobre era sencillo, la letra cuidadosa pero temblorosa. Mi nombre, Elena Vargas, estaba solo en el centro, sin dirección de remitente, solo un matasellos de un centro de rehabilitación fuera de Querétaro. Supe quién era antes de abrirlo. Me senté en la mesa de la cocina, la misma que alguna vez sostuvo sus proyectos escolares, sus pasteles de cumpleaños, sus risas. El papel dentro estaba rayado, doblado cuidadosamente por la mitad. Mamá, no sé por dónde empezar. Dicen que parte de este programa es escribirle a las personas que heriste. Llevo 2 meses aquí. Nos hacen trabajar en lo que hicimos, no solo en lo que perdimos, sino en las personas que rompimos. Pensé que sabía qué significaba ser dueño de algo. Creí que se trataba de dinero, éxito o control. Tú solías decir que era responsabilidad. Ahora lo veo. Tomé lo que no era mío, tu nombre, tu confianza, y lo convertí en algo feo. No puedo explicar por qué lo hice, solo que estaba ahogándome y quería que alguien más cargara el peso. No merecías nada de esto. Me están ayudando a reconstruir desde cero. Trabajo en el taller de madera del centro. Ayer lijé una mesa durante horas y pensé en ti como solías hacer lo mismo, tarareando bajito. Recordé el olor a aserrín en la casa y me di cuenta de que todo lo que destruí vino de tus manos. De amor. Lo siento, mamá. Esta vez lo digo en serio. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que estoy intentando ser alguien a quien no tengas que perdonar, porque ya sé que no lo merezco. Adrián. Las palabras se emborronaron mientras leía, aunque no por lágrimas, solo por el dolor del reconocimiento. Doblé la carta una vez, 2, y la puse plana sobre la mesa. Afuera las cigarras cantaban su interminable canción de verano. Pensé en él como niño, otra vez agachado en el suelo de la cocina con sus crayones dibujando corazones torcidos en papel de libreta. En algún punto entre entonces y ahora, ambos olvidamos la forma de la bondad. Tal vez esta era su manera de encontrarla otra vez. No respondí. No había nada que decir que no se hubiera aprendido ya en el silencio. En cambio, deslicé la carta en un cajón con los bocetos de Javier y la nota vieja que decía: protege lo que construimos, no a quien lo rompe. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de los árboles, caminé hacia la orilla del río. El agua se movía lenta y firme, llevando pedacitos de luz con ella. Metí la mano al bolsillo, sentí la llave de latón fría entre mis dedos y la sostuve un momento antes de dejar caer la mano. La corriente seguía sin inmutarse, sin romperse, justo como debería ser la vida. Regresé a la cabaña, la carta aún esperando en su cajón, y supe que a veces la forma más difícil de perdón es simplemente elegir vivir bien. El otoño llegó silenciosamente, como a veces lo hace el perdón, sin anuncio, sin pedir ser notado. Las mañanas junto al río Lerma se volvieron frescas y plateadas, la niebla subiendo del agua como aliento. Mi cabaña pequeña, cuadrada y firme, había comenzado a sentirse como una extensión de esa calma. Pasaba las primeras horas reorganizando los estantes que construí yo misma, tablas de madera reciclada de un granero viejo que derribaron fuera del pueblo. Cada tabla tenía su propia historia, una marca de clavo aquí, una ranura, donde alguna vez vivió la luz del sol. Las lijé hasta dejarlas suaves, apliqué una capa de aceite de nuez y dejé que el aroma llenara el cuarto.
En el estante superior puse un frasco de vidrio con flores silvestres del borde del sendero, varas de oro ásteres y una violeta obstinada que se negaba a marchitarse. Junto a él estaba la tetera de Javier, con el asa astillada aún perfectamente útil. Debajo una fila de libros manuales de reparación de casas, guías de campo y una colección de poesía que leía cuando las noches se sentían demasiado largas. Di un paso atrás y miré la habitación. No había mucho, solo una silla junto a la ventana, una colcha doblada pulcramente en su brazo y el zumbido bajo del ventilador de techo moviendo el aire de la tarde. Pero era mío cada centímetro. No por papeles de propiedad o pruebas legales, sino por presencia, por el acto diario y tranquilo de cuidar lo que queda. A veces, cuando el sol se inclinaba justo, la luz se derramaba por la ventana y se esparcía por las duelas. La veía arrastrarse por la habitación hasta llegar a mis pies, calentando la madera debajo de mí. Ahí era cuando me sentía más cerca de la paz. Pensaba en Adrián de vez en cuando, no con enojo, sino con una especie de curiosidad distante. Su carta permanecía en el cajón intacta desde el día que la leí. No necesitaba abrirla otra vez. Había hecho lo que debía, cerrar la puerta sin ponerle llave. Las lecciones de la casa en Avenida del Sol me habían seguido aquí, transformadas en algo más suave. Solía pensar que un hogar se construía con devoción, que el amor solo podía mantener las paredes en pie. Pero ahora sabía mejor. Un hogar necesitaba respeto, del tipo que reconoce límites, que entiende el amor sin posesión. Las fronteras no eran barreras, eran vigas, sostenían todo lo demás en su lugar. Esa tarde la señora Morales pasó con una canasta de manzanas de su huerto. Se quedó a tomar té contándome sobre la obra escolar de su nieto y cómo había comenzado a pintar acuarelas. Cuando se fue, me dio una pequeña tarjeta, un boceto delicado de una casa junto al río con humo saliendo de la chimenea. «Me recordó a la tuya», dijo con una sonrisa. Después de que se fue, puse el dibujo en la pared junto a los estantes. Las líneas de tinta eran suaves pero confiadas. Un hogar visto a través de los ojos de alguien más. Afuera el viento traía el aroma de la lluvia. Salí al porche envuelta en un chal y escuché las primeras gotas golpear los escalones. El río murmuraba a lo lejos, constante y seguro. Dentro, la llave de latón descansaba contra mi clavícula, cálida por el día. Ya no representaba pérdida ni memoria. Ahora era simplemente parte de mí, como las cicatrices se vuelven piel. Apagué la lámpara y me paré en el umbral mirando el brillo de la cabaña desde afuera. Las ventanas proyectaban luz sobre el césped suave y dorada. Durante años había construido, reparado y defendido paredes para mantener un hogar en pie. Ahora finalmente entendí: las paredes más fuertes eran las que no pedían nada más que honestidad para permanecer dentro de ellas. Y esta vez, esas paredes las había construido para mí misma. Había pasado un año completo desde que dejé la casa en Avenida del Sol. Las estaciones habían girado como páginas, cada una más suave que la anterior. Ahora era temprano en la mañana otra vez, del tipo que te hace pausar antes de hablar, como si el sonido mismo pudiera perturbar el equilibrio. La niebla flotaba baja sobre las montañas de Morelos, envolviendo el valle en plata y azul pálido. Desde mi porche podía ver el río serpenteando silenciosamente abajo, su superficie lisa como cristal. El mundo estaba despierto, pero callado, atrapado entre el aliento y el movimiento. Me senté en mi silla con una cobija sobre las rodillas, sosteniendo una taza de café entre las manos. El vapor subía desvaneciéndose en el aire fresco. La llave de latón descansaba contra mi pecho, captando destellos débiles de luz. Aún la llevaba todos los días, no como reliquia, sino como recordatorio de todo lo que había sobrevivido conmigo. Cuando la tocaba ahora no dolía. Solo se sentía sólida, familiar, parte del ritmo tranquilo de la mañana. Un cardenal aterrizó en el barandal del porche rojo contra la niebla gris. Cantó una vez agudo y brillante antes de volar hacia los árboles. Sonreí. Había algo tranquilizador en la forma en que la vida continuaba sin esperar permiso. Dentro la cabaña olía levemente a pino y pan fresco.
Había horneado una hogaza anoche y la dejé enfriar en la encimera. Las cosas pequeñas se habían convertido en su propio tipo de alegría, el acto de preparar, de cuidar, de terminar lo que empezaba. Durante tantos años había trabajado para mantener a otros juntos. Ahora mi único trabajo era evitar que la paz se escapara. La señora Morales pasó en su caminata matutina, saludando desde la carretera abajo. Le devolví el saludo con la taza aún en la mano. Me había ofrecido llevarme al mercado más tarde y dije que sí. El mundo, aprendí, no se encoge cuando te vuelves silenciosa. Solo se vuelve más deliberado. El aire cambió trayendo el aroma de la lluvia desde algún lugar profundo en las colinas. Lo respiré lentamente, sintiéndolo asentarse en mi pecho. Esto era lo que se sentía la libertad, no la grande y desafiante, sino la silenciosa que venía de pertenecerte enteramente a ti misma. En la mesa pequeña a mi lado estaba el viejo reloj de Javier, las manecillas aún detenidas en las 6:42. Había pensado en arreglarlo muchas veces, pero nunca lo hice. No necesitaba moverse más. Era un marcador de todo lo que ya se había vivido, las horas que me construyeron, las que finalmente aprendí a soltar. Mientras la niebla comenzaba a levantarse, la luz del sol se derramó por el porche cálida y dorada. Tocó el borde de mi taza, la curva de la llave, las tablas de madera, bajo mis pies descalzos. El día se desplegó en silencio, no esperando nada, no exigiendo una historia. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de defender mi paz. Simplemente era firme como las montañas, clara como el río abajo, silenciosa como una promesa cumplida. Las mañanas en Cuernavaca se habían vuelto más frescas otra vez. La luz del otoño se derramaba por las estribaciones suave y dorada, atrapando la niebla que flotaba baja sobre el río Lerma. Desde el porche del centro comunitario podía ver los tejados de las casas pequeñas abajo, sus chimeneas, enviando cintas de humo que se enroscaban en el amanecer. Era el tipo de vista que te hacía respirar más lento, como si el mundo mismo hubiera finalmente exhalado. Dentro el edificio ya vibraba con una energía tranquila. El café se preparaba en la esquina y el murmullo de la conversación flotaba por el pasillo. Había comenzado a ser voluntaria aquí hace 3 meses, ayudando a adultos mayores a revisar sus documentos de vivienda y entender sus derechos. No era un trabajo complicado, pero importaba. Cada semana alguien llegaba sosteniendo una carpeta, inseguro y temeroso su confianza, deshilachándose en los bordes justo como la mía alguna vez. Esa mañana me senté junto a un hombre mayor llamado Esteban. Sus manos temblaban ligeramente mientras desdoblaba una pila de papeles. «Mi hija dice que es solo refinanciamiento», dijo en voz baja. «Pero me piden firmar esta página aquí. Se ve diferente a las demás. Lo revisamos línea por línea». La línea de la firma había sido movida, una cláusula deslizada bajo la letra pequeña. La señalé con suavidad. «Esa línea entrega la propiedad», expliqué. Sus ojos se abrieron. «Casi me engañan», susurró. Ya no dije. Cuando se fue me dio la mano 2 veces y prometió volver con galletas para la clase la próxima semana. Sonreí tras él recordando cómo se sentía salir de una oficina con tu nombre aún tuyo. Al final del día recogí los folletos sobrantes y apagué las luces. El silencio llenó el espacio como un compañero. Había llegado a amar esta hora cuando el trabajo estaba hecho y el único sonido que quedaba era el susurro del viento afuera de las ventanas. De camino a casa manejé por la carretera sinuosa que corría junto al río. Las hojas habían comenzado a cambiar un brillo de oro y rojo a lo largo de la orilla del agua. Pensé en las personas que había conocido aquí, las viudas, los jubilados, los padres reconstruyendo después de la pérdida. Cada uno llevaba una historia que comenzaba en miedo, pero terminaba en algo más fuerte. Cuando llegué a la cabaña, el crepúsculo se había asentado. Colgué mi abrigo junto a la puerta y puse la carpeta del centro en la mesa. La llave aún descansaba alrededor de mi cuello, cálida por mi piel. La toqué ligeramente trazando los surcos suavizados por el tiempo.
Afuera las primeras estrellas aparecieron sobre la línea de Morelos. El aire era fresco, nítido, con la promesa de cambio. Preparé té, abrí la ventana y escuché el silencio extenderse por las colinas. Ya no era el silencio que alguna vez amenazó con tragarme. Era el tipo que protegía, que hablaba sin sonido. Me quedé un largo rato en la ventana viendo el horizonte pasar de violeta a azul profundo. Hace un año pensé que sobrevivir significaba mantener lo que era mío. Ahora sabía que significaba saber cuándo soltar, cuándo empezar de nuevo, cuándo estar quieta. La casa, el río, las montañas, todos guardaban su silencio de manera diferente. El mío, me di cuenta, finalmente estaba en paz. El silencio alguna vez me rompió. Ahora me mantiene a salvo.